Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sea todo el mundo bienvenido a esta edición de la tarde en casa. El país vuelve a su normalidad, comenzaron las clases, volvieron las palomitas blancas la semana pasada, secundaria ahora. Bueno, todo empezó el año, como quien dice, ¿no? Está con nosotros el consejero Pablo Caggiani, consejero del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Yo nunca voy a decir blancas palomitas, pero es una autocensura que me impongo. Palomitas blancas, sí. Pero de cualquier manera sí estoy totalmente de acuerdo con que la escuela en nuestro país normaliza la vida de todos. Totalmente, de la familia, ¿verdad? Claro, termina de... Es como que nos regula a todos. Normaliza la vida de todos, carga los ómnibus de niños y mochilas. Sí, sí. Aumenta la venta en los kioscos. Exacto, es un fenómeno. Bueno, la verdad es que sí. No estaría mal si lo pensáramos desde fuera, filosóficamente, que tenemos un país que marcha al ritmo de su educación. ¿Tá? No estaría mal pensarlo así y trabajar en esa línea, porque habla de una buena dinámica como sociedad. Todo eso es mucho más complejo. No, eso da cuenta también de la relevancia de las actividades del sistema educativo, digamos. Ahí está. Si uno mira todos los estudiantes que tenemos entre los 3 años y los 22, 23, hay 1.200.000 uruguayos que están estudiando. Sin contar los docentes, es decir, que es una actividad que la sociedad moviliza desde los niveles de primera infancia hasta los niveles universitarios o terciarios. O sea que eso sí es una buena noticia. Bueno, habla también o da una pista de la dimensión, ¿no?, que tiene la educación en general, la educación pública en particular, a nivel cuantitativo, ¿no? A veces no reparamos en lo que las cifras nos dicen que significa para una población como la de Uruguay. Y de muchas décadas de un trabajo que no responde a un solo gobierno, porque si uno mira los mismos números a principios del 80 eran en el entorno de los 500.000 estudiantes. Es decir que desde la salida de la dictadura hasta hoy, un gobierno atrás de otro ha continuado ampliando la cobertura del sistema educativo, y eso es una cosa que es muy saludable, muy democrática y que construye mejor ciudadanía. Bueno, luego vienen los detalles y claro, el primer día, los primeros días, en ese volumen aparecen situaciones que para la familia, para la gente que la sufre, obviamente, a veces es, no digo un mundo, pero son situaciones que hay que resolver desde situaciones prácticas a otras más complejas. Aquellos centros educativos donde por distintas razones el comienzo de las clases no fue lo que se hubiera esperado. ¿Cuántos son, consejero? Y en todo caso, ¿cómo se está resolviendo? A nosotros nos conta claramente 3 escuelas, 2 en la experimental de Malvin, mañana y tarde, y la escuela 124 de Melilla, que tuvieron un retraso de un día en el inicio de curso. Luego tenemos algunos otros locales que efectivamente están afectados por obras que empezaron en el verano y que llevan más tiempo del que se disponía, pero que se logró organizar el uso de los espacios como para garantizar la seguridad de los gurises, que comiencen las clases y que se pueda seguir con la obra. Estas dificultades en un mar de 2.300 escuelas, nosotros consideramos que son bastante razonables. Es una mala noticia, pero con un buen fundamento, porque se está interviniendo, no porque no se está interviniendo. Y después tenemos algunas situaciones en educación media que tienen algún retraso, fundamentalmente ubicamos en el entorno de los 3 liceos, y después en 2 centros educativos asociados que están terminando su obra. Este año hay 18 propuestas de ciclo básico junto a las escuelas. Esto implica garantizar el mobiliario, la infraestructura, los docentes y el comedor, entre otras cuestiones. Y eso a veces tiene una diferencia, un descalce de un día o 2 con respecto al inicio de curso. Ahora es un inicio de cursos que ha sido bastante normalizado. Sí tenemos todavía una cuestión que es estructural en el caso de primaria, que tiene que ver con algunos cargos sin cubrir, fundamentalmente en área metropolitana y fundamentalmente en educación inicial, que es donde están ampliándose la cobertura del sistema. Esto tiene que ver con que en Uruguay egresan menos docentes de los que necesitamos para las actividades de tiempo completo y extender inicial.
y con el proceso de elección de horas que recién esta semana está ofreciendo en modalidad extraordinaria 2 cargos a los maestros que no tienen trabajo en el interior y que optan por venirse a Montevideo. ¿Qué quiere decir 2 cargos, consejero? 2 cargos quiere decir o una jornada de 40 horas, ya sean en jardines de jornada completa o tiempo completo, o 2 cargos de 20 horas que, por la forma en cómo se eligen los cargos y para respetar los derechos de los docentes que emanan de los concursos, nunca se pueden elegir 2 cargos al mismo tiempo, sino que se elige uno en una ronda y otro en otra. Si uno es maestro en Artigas y no tiene trabajo, por un solo cargo no se puede venir a vivir a Montevideo por lo que estamos pagando a los maestros. Por lo tanto, la opción de venirse a vivir a Montevideo implica que sean cargos de 40 horas o 2 cargos de 20, que además tengan cierta relación. Digamos, si uno me queda en Paso Carrasco y el otro en el Cerro, es imposible tomar los 2 cargos. O sea que primaria le dedica a eso un tiempo para generarle una oferta al maestro o a la maestra para que eso sea razonable dentro de una calidad de vida, porque también estamos pensando en el tema del boleto. Estamos pensando en el tema del boleto, estamos pensando en el tema de que hay que trasladarse a Montevideo y por lo tanto hay que resolver alojamiento, es decir, hay que resolver una serie de situaciones que implican mudarse 600 kilómetros. Hace 2 años nosotros teníamos en el entorno de los 150, 160 cargos a principio de año, el año pasado estuvimos en el entorno de los 120, este año estamos abajo de los 100. Esto tiene que ver con un trabajo que se ha hecho junto a la Federación Uruguaya de Magisterio, la ATD, Inspección Técnica, de mejorar las elecciones de cargo, adelantarlas. Esperemos el año que viene llegar con todos los cargos cubiertos a principio de año. Bien. El pasaje, si la persona se queda en Montevideo para volver a su pago chico, usted nombraba Artigas, creo, ¿verdad? ¿Cuánto de eso aporta primaria? A los maestros que eligen por esta vía de excepción, sí, que eligen cuando ya se quemaron todas las rondas que garantizan derechos, etcétera, se le ofrecen 2 pasajes al mes para ir y volver a su departamento de origen. Bien. ¿Y acá el hospedaje? Acá el hospedaje hay algunos lugares que se resuelven en colaboración con la Federación Uruguaya del Magisterio o con alguna escuela que tiene régimen de internado, y hay otras situaciones donde efectivamente los docentes terminan alquilando como cualquier otro docente. Ese déficit de docentes que señalaba particularmente o exclusivamente, no lo sé, en educación inicial, ¿esto se repite todos los años? ¿Es crónico o se debe a que también han aumentado la cantidad de cargos y de grupos? ¿No se ha extendido la educación inicial? Hay como 3 razones, digamos. Una tiene que ver con la cantidad de docentes que egresan y la cantidad que se jubilan. Y después las otras 2 razones son las razones de política educativa que la población conoce, que es, por un lado, expandir la cobertura en 3 años, mantener la universalización en 4 y en 5, esto requiere más docentes, y otra de las propuestas que la población conoce muy bien son las propuestas de tiempo completo o jardines de jornada completa, que eso necesariamente requiere más maestros. Ahí hay un trabajo que está haciendo el Consejo de Formación en Educación, que tiene que ver con revisar lo curricular e instalar nuevas carreras como la de maestro en primera infancia, y hay un trabajo que viene haciendo primaria que tiene que ver con el reintegro de los jubilados, con el generar mayor eficiencia en la provisión de cargos y a su vez con generar estos caminos excepcionales para los docentes del interior que estudiaron los 4 años, se recibieron y hoy no tienen trabajo. Esto es crucial, ¿no? Porque, bueno, por lo que decía, la apuesta sostenida y extendiéndose a fortalecer la educación inicial, y porque lo que uno puede leer de las personas que estudian estas cosas, la inversión en educación inicial significa ahorro y mejores resultados seguramente más adelante, ¿no? Sí, la educación inicial y en primera infancia es clave. Por suerte entró en la agenda de política pública con mucha fuerza. Además, por suerte, hay que señalar, los gurises que asistían a 3 años antes, que eran en el entorno de los 7.000, eran los gurises de los quintiles superiores, digamos, claro, que eran quienes participaban del sistema educativo. Cuando uno empieza a ampliar la cobertura en 3, se está ampliando en los gurises de los sectores más vulnerables. Por lo tanto, es una inversión que va destinada efectivamente hacia quien más lo necesita. Tiene que ver con el ejercicio del derecho a la educación, tiene que ver con garantizar grupos con maestros titulados a cargo y tiene que ver efectivamente con la mejora del proceso de desarrollo de los niños en nuestro país. Hay bibliotecas de estudio que dicen que cuanto antes empiece la escolarización, cuanto antes se tenga acceso a la educación, son mejores las posibilidades, no solo en la escolarización de esos niños, sino en todo lo que tiene que ver con la matriz de protección social.
Consejero, la posibilidad de que Primaria se haga cargo del traslado de los niños a través de estos vehículos 4x4, ¿la están valorando el Consejo para niños de escuelas rurales en las que de repente asisten 1 o 2 y se busca a la vez que trasladarlo, nuclearlos en escuelas que tengan mayor cantidad de niños y utilizar mejor los recursos? Ahí hay un razonamiento muy sabio de nuestro director del Departamento de Educación Rural, que es el maestro Limber Santos, que dice: no hay que pensar el medio rural como uno solo, sino pensar las diferentes ruralidades. Adquirir 4x4 tiene que ver con dar cuenta de una situación a la cual nos enfrentábamos año a año, de que los transportes planteados como si fueran para lugares urbanos, no resolvían las necesidades de los gurises. No solo no resolvían las necesidades de los gurises, en esos ómnibus, que hay uno en Cerro Largo ahora, otro en Rivera, otro en Salto, se suman a los que colaboran las intendencias de todo el país y se suman algunos que ya tenía Primaria, reconocen primero las particularidades de la geografía, pero también mejoran la ida de los docentes a los centros educativos. Estos ómnibus trasladan escolares, pero también trasladan maestros, también trasladan profesores de agraria de UTU, también trasladan profesores de secundaria, también trasladan gurises que van al liceo. Es decir, cuando uno va atrás del ómnibus va viendo... Como el avión, multipropósito. Y si estoy en la ruta con un bolsito, no me van a dejar de a pie, director. Claro. No solo eso, además hay un compromiso muy importante, porque estos choferes son funcionarios de Primaria, digamos. Tienen que estar todos los días en hora, porque además si llueve te estás mojando y si hace frío estás pasando frío. En otros países la experiencia de garantizar el transporte es uno de los mecanismos que en el medio rural resuelve mucho del ejercicio del derecho a la educación. En Uruguay empezamos hace varios años en colaboración con las intendencias, ahora con compra de vehículos de Primaria. Primaria también tiene mecanismos de licitación abiertos para resolver este tema en educación especial y en algunas otras áreas donde se debe transportar a los niños. Para nosotros es una alegría poder tener la experiencia de estos 3 4x4 en estos 3 departamentos, en lugares donde efectivamente toda la comunidad depende de ese ómnibus para acceder a la educación. Vamos a estar monitoreando cómo funcionan, porque efectivamente es una necesidad que tiene el país, es una necesidad que es una inversión. Cada uno de estos vehículos sale en el entorno de los $40.000, traslada a 20 niños sentados, más algunos adultos parados, o sea que es una linda forma de invertir los recursos que la sociedad destina a la educación. Y aquella parte en la que yo me detenía y le preguntaba qué pasa con esas escuelas, con un alumno o 2, ¿hasta cuándo Primaria está pensando en sostenerlas? Y si es lo que debe ser. Ahí yo te contestaba en eso de que Limber plantea de pensar cada una de las situaciones. Hay lugares donde es posible pensar agrupamientos, hay lugares donde se está desarrollando la experiencia del nucleamiento que permite el acceso a un profesor de educación física, un tallerista de arte, o una propuesta más integral. Y hay otros lugares donde si hay un niño tiene que haber una escuela, porque no hay otra forma de garantizar el derecho a la educación de ese niño. Uruguay es un país que en ese sentido es reconocido en toda América Latina, porque no importa dónde nazcas, tenés derecho a ir a la escuela y tenés derecho a ir a una escuela donde hay una maestra titular al frente, y en la medida de que la cantidad de niños permita un agrupamiento, permita un nucleamiento, bueno, se van generando propuestas que son más integrales, que son más amplias en la socialización. En la medida que la geografía o la demografía no lo permitan, se garantizan escuelas aunque haya un niño o 2. Sí, claro, la demografía en eso a veces nos juega una mala pasada, ¿no? Es muy dinámico, digamos. Hay escuelas que cierran durante unos años y luego vuelven a abrir cuando vuelve a haber necesidad. En eso, eso es una cosa que le llevó décadas al país construir, y nosotros somos muy celosos de ese tesoro. Sí, ahora la realidad indica que no vamos a tener más población rural en el futuro. Bueno, se da un proceso bastante extraño, es universal el proceso de despoblamiento de lo rural.
pero se dan algunas situaciones locales, en el caso Uruguay, fundamentalmente asociado a las colonias del Instituto de Colonización o a migraciones que tienen que ver con mayor necesidad de mano de obra por el tipo de producción, por la transformación productiva que ha sufrido el país, y eso nos ha llevado, nos ha demandado a abrir escuelas rurales, una cosa que a priori, desde el punto de vista de la demografía, no parecería tener justificación. No era esperable. Consejero, Úrsula Delgado nos escribe si se ha investigado cuál es la razón por la que faltan más maestros en Montevideo. Bueno, eso que hablábamos recién, que planteaba Gerardo, ¿verdad? Al norte del país hay más maestros que cargos, al sur del país hay necesidad de maestros. La razón es demográfica. El país tiene algunas zonas del área metropolitana, que es donde efectivamente crece en cantidad de nacimientos, es donde crece la población. Lo mismo sucede en el área de la periferia de algunas ciudades grandes del interior, como ser Maldonado, Salto, y el país no crece poblacionalmente en las zonas del norte y algunos departamentos, digamos, que están en el litoral este. Eso lo que lleva es a que haya más posibilidades de transformar escuelas o de extender inicial en esos departamentos donde hay menos niños, pero nos genera una demanda de nuevos cargos para nuevos niños en área metropolitana. ¿Es esa la razón? En la medida que se vayan egresando los primeros maestros en primera infancia, que una nueva formación que empezó formación en educación hace 2 años, este es el tercero, o sea que el año que viene egresan los primeros, y en la medida que logremos ir consolidando algunas políticas que generen que el proceso de excepcionalidad de ofrecer 2 cargos se dé antes del comienzo de clase, vamos a estar garantizando que cada niño tenga un maestro al frente de su grupo a principio de año, mientras intentamos corregir lo otro que es estructural, digamos. Si no, en algún momento las líneas de política se complican, ya sea la expansión de inicial o la expansión del tiempo. Consejero, la Secretaria General de la Federación Uruguaya del Magisterio, haciendo una valoración de cierto grado de normalidad, saludando cierto grado de normalidad del comienzo de las clases, hizo una precisión en torno a lo que ella considera, o la Federación considera, la vulneración de derechos de los denominados maestros adscriptores. Ay, que trabé ahí, perdón. Adscriptores, ahora lo dije bien. Son aquellos maestros que tienen practicantes a su cargo, ¿verdad? En las escuelas en las que los jóvenes que están a punto de egresar se forman, en el último tramo sobre todo de su formación. Elvia denuncia lo siguiente: la legislación indica que debían recibir estos maestros una remuneración de acuerdo a la tarea que estaban desempeñando. Hoy se modifica esa situación y la modificación es por parte del Consejo de una manera unilateral. Ahora, si no tenés 2 practicantes a tu cargo, no vas a cobrar la orientación pedagógica. Sí, ese fue un tema de debate, es un tema de debate por las características que tiene esto. Recordemos que Uruguay tiene escuelas de práctica, escuelas habilitadas de práctica. El área de práctica es un área muy relevante para la profesión docente porque tiene que ver con la formación de los futuros maestros, pero además porque tiene un concurso asociado a eso. Es decir, uno concursa para estar específicamente en esas escuelas. Es decir, que las escuelas de práctica son escuelas cotizadas. Son escuelas muy requeridas por compañeros que se especializan en ese tema y que concursan para eso. Y hubo un cambio que tiene que ver con que cada vez tenemos más practicantes, tanto en común como en inicial, como en primera infancia, como en educación física, como en todo lo que está haciendo práctica, digamos, adentro de la escuela. Y hay una discusión de si efectivamente tiene que haber 2 adscriptores dos practicantes por maestro adscriptor. En caso que sea par, hay un maestro adscriptor que cobra por uno solo. Hubo un planteo de la FUM respecto al tema, hubo una modificación de la normativa que ordenaba lo que sucedía en práctica y ahora estamos a la espera de la evaluación de la FUM de ese cambio que se hizo en la normativa. Consejero, ¿uno puede devolver un practicante como profesor adscriptor? Uno puede optar Porque digo, si es una tarea que se puede desempeñar y ese binomio funciona de una manera aceitada, creo que es grato y formativo para las 2 partes. Pero a veces uno dice, bueno, esto es un plus. No, a ver, ahí hay... Es decir, yo lo hago porque creo que capaz que este maestro lo tengo que ayudar, pero si no...
No fuera porque es un plus general, económico, no lo haría. En general, quienes optan por práctica no se paga lo que deberíamos pagar. Bueno, en la educación eso nunca. Ahí hay un debate, si es el número óptimo 2, que es uno de los debates que hay atrás, y hay otro debate que tiene que ver con las particularidades geográficas. No nos olvidemos que magisterio es en todo el país, por lo tanto hay prácticas en todo el país. Bien. Cuando uno tiene que cursar, la práctica se hace en un turno y el teórico en otro, en el IFD o en el normal. Si uno lo hace en Canelones, la práctica tiene que estar cerca o del instituto o de donde vivo. Porque si yo vivo en Santa Lucía, no puedo hacer la práctica en un turno y estar al otro, a la hora en Canelones Ciudad. Entonces, ahí hay algunos ajustes que hay que hacer, que a veces la normativa no toma en cuenta, porque la normativa es muy universal, que tienen que ver con reconocer las particularidades de cada uno de los diferentes departamentos del país. Aún así, si hay uno solo, ¿es posible que no se cobre? Si hay uno solo en una escuela y es el único, se va a cobrar. Y si hay uno solo en una escuela donde efectivamente hay una limitante de transporte, también se va a hacer una excepción para esa situación. Bueno, ¿hoy es normal la situación en todos los centros educativos o todavía queda allí alguna cosa para...? Hoy es normal, todos los centros educativos están teniendo clases. Sí tenemos centros educativos que tienen clases y tienen obra al mismo tiempo. Esto tiene que ver con las características del proceso de construcción. Lo que sucedió en las dos escuelas fue que no se llegó con la limpieza de obra a tiempo y es una de las cosas que evaluamos el otro día en sesión de consejo, ver la manera de ajustar eso, porque todos los veranos nos pasa lo mismo, digamos. Se opta por hacer las obras grandes en el verano y tenemos que poder llegar con todas las escuelas en condición. Gracias por su presencia, consejero. Gracias a ustedes, un placer y buen año para todos los colegas y los gurises de este país. Y podemos invitar públicamente al próximo acto a la Plaza Varela, ¿verdad? Efectivamente, tenemos acto en Plaza Varela por el natalicio de Varela. El próximo lunes, no el que viene, sino el otro, justamente, es algo es una fecha que no olvidamos. Me hiciste acordar que tengo que hacer un deber para eso que todavía no hice. ¿Perdón? Bueno, pero le di 2 semanas, o sea que no va a tener que salir corriendo y allí estaremos. Allí estaré. Muchas gracias, consejero. ¿Hacemos una breve pausa? Sí, venimos enseguida. Qué bien que vino hoy, ¿eh? ¿En qué sentido? Que vino acompañado. Ah, que yo vine acompañado, perdón. Porque el consejero le podía haber dado una mano ahí. Sí, no, pero se quedó dormida. Se ve que madrugó mucho. Gerardo vino con su hija menor y nos hicimos un festín. Ese festín que nos hacemos los adultos cuando aparecen los hijos de los compañeros en los lugares de trabajo. Una fiesta, pero ahora la fiesta duerme un ratito. Volvemos en instantes.